todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándonos con una nueva ducharla. Quería contarles que esta es nuestra última ducharla de esta temporada, de nuestro módulo de ducharlas. Es la número 20, como este 2020. Esperamos que nos traiga suerte, a pesar de que este 2020 ha venido medio boicoteado, pero esperamos que nos traiga mucha suerte esta última ducharla. Esperamos que les guste. Vamos a estar hablando de cuáles son los estudios que se tienen que realizar las personas con diabetes para tener un buen control y para prevenir complicaciones. Acuérdense que pueden hacer la cantidad de preguntas que quieran, que los que nos están viendo a través de Facebook pueden hacer las preguntas por allí, los que nos están viendo a través de Microsoft Teams las pueden hacer por ahí. Les mandamos un saludo muy grande también a los que nos están viendo por Instagram, por Vera TV, por YouTube. Si no lo están viendo en directo y lo ven después, pueden hacer las preguntas a través del Messenger del Facebook y nosotros con gusto se las contestamos. Bueno, voy a compartir entonces el PowerPoint y vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a estar hablando de cuáles son los controles preventivos de rutina. Vamos a hablar con mi compañero Bruno, que también está hoy acá. Vamos a hablar sobre cuándo hay que hacerlos, de qué se tratan, por qué es importante hacerlos. Tienen que saber que cuando uno está atendido por su médico tratante, el médico es el que les va a encargar estos estudios, pero está bueno que nosotros conozcamos cuáles son, por las dudas de que en algún momento no nos los manden y seamos nosotros los que tengamos que de alguna manera insistir para que esto pase. ¿Por qué es importante hacer estos estudios? Porque como ya lo hemos hablado muchas veces, igual también lo vamos a seguir hablando, la diabetes puede traer algunas complicaciones, es decir, algunas otras enfermedades en nuestro organismo. Que algunas son complicaciones que pueden venir en los ojos, en los riñones, en las extremidades, como en las piernas y en los pies, en el corazón, en nuestro sistema nervioso. Y estos daños comienzan en el organismo sin dar unos síntomas muy grandes que nosotros podamos sentir que algo está pasando. Cuando tenemos un síntoma de una complicación de la diabetes, es que la complicación ya está instaurada y muchas veces es irreversible y sobre todo no podemos hacer nada para detener el deterioro. En cambio, si nosotros encontramos una complicación cuando recién se está generando, podemos tomar muchísimas precauciones y además podemos tomar acciones para frenarla. Eso es lo más importante que tienen que entender. ¿Para qué hacemos todos estos tests y todas estas pruebas? Para mantenernos informados y para evaluar cómo está nuestro organismo. Por eso la importancia de ir con asiduidad al médico para que envíe estos estudios para ir chequeando que la diabetes está bien controlada y que estamos previniendo las complicaciones. Así que, ¿cuáles son esos controles importantes a realizar para quedarnos tranquilos de que nuestro cuerpo o nuestro organismo está funcionando correctamente? Hay uno que es muy importante y que es el examen físico general, que es el examen que le hacen los médicos de medicina general o los diabetólogos en el caso de que la persona no esté siendo atendida por un médico de medicina general, que es muy importante que lo hagan porque el médico de medicina general se fija en todo el organismo y puede ir dándose cuenta de si hay algún deterioro en alguno de los órganos. ¿Qué es un examen físico general? Bueno, cuando uno va a la consulta con el médico, que lo revisa, que le mira cómo está su vista, cómo está todo su físico, su estatura, su peso, el contorno de la cintura, la presión arterial, los sonidos que hace su corazón, cómo están sus pulmones, cómo está su estómago, cómo está su flujo sanguíneo, que para eso lo miden con el pulso, con un estetoscopio, la temperatura, cómo están sus oídos, los ojos ya lo hablamos, la garganta, los reflejos del cuerpo y también podría de alguna manera el médico en toda esa revisación que hace, revisarle los pies.
La presión arterial, muy importante en la prevención de complicaciones de la diabetes. No solamente por el hecho de la prevención en sí misma, para no vivir con la presión arterial alta y lastimar el corazón, sino porque otros órganos del organismo se enferman debido a la presión sanguínea alta, como pueden ser los riñones. Por eso la importancia de tener la prevención de controlar la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza con la que la sangre pasa por las arterias, pasa por las venas y por los vasos sanguíneos. Es como la fuerza que ejerce el corazón para bombear la sangre hacia el organismo y a su vez la fuerza que hacen las arterias, las venas y los vasos en mover la sangre para que pueda fluir por todo el cuerpo. Cuando nos tomamos la presión, ¿vieron que siempre nos dan dos números? Por ejemplo, 12,8, 14,7, 13,6. El primer número lo que mide es la presión que hace el corazón cuando late. El pum del corazón empuja la sangre y eso se llama presión sistólica. Y después el segundo número es la presión de los vasos cuando se relajan. Vieron que para que la sangre fluya hay que ir, los vasos se van moviendo. Cuando el vaso se relaja, la presión es menos, ¿verdad? Entonces ahí se mide la presión diastólica, se llama. Son dos palabras raras, pero tenemos que entender que hay que medir las dos cosas. Cuando el corazón bombea y después cuando la arteria, la vena o los vasos se relajan, ¿sí? Son los números de la presión y qué es lo que significan. Hoy les expliqué lo que era la presión diastólica y sistólica. La presión saludable, es decir, la que tiene que tener un ser humano que no tiene complicaciones, es menos de 12,8. ¿Sí? ¿Cuáles son los inicios de presión alta? Entre 12,8 y 14,9. Muchos de los que están escuchando van a decir, a mí antes me decían que con 13,8 estaba bien, yo con 14,9 estoy bien, pero vieron lo que yo les explicaba, que la presión arterial alta, y sobre todo en las personas que tienen diabetes, puede estar lastimando los órganos, puede estar lastimando el corazón, puede estar lastimando los vasos sanguíneos, puede estar lastimando las arterias y puede estar también lastimando nuestro riñón. Y por eso la importancia de controlar la presión para intentar estar siempre con los niveles más bajos de presión posible. ¿Y qué es presión alta? Por encima de 14,9. ¿Sí? Cuanto más baja la presión esté, cuanto más cerca del 12,8 y por debajo, va a haber muchas menos posibilidades de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar de otro test que se hace acá en la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que se llama el test de hemoglobina glucosilada, ¿sí? O de HbA1c. Esta sigla la vamos a ver muchísimas veces. Es un estudio que los médicos lo mandan con asiduidad, que es muy importante hacérselos. ¿Qué es lo que hace la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que va circulando por la sangre, ¿sí? Que es la encargada de llevar el oxígeno que generan los pulmones hacia todas las células del organismo. Así que la hemoglobina es una proteína que va circulando por la sangre y se encarga de oxigenar a todas las células. Esa hemoglobina tiene una cualidad que es que cuando ve mucha glucosa, ¡pum!, se la pega, se la guarda y la hemoglobina se glucosila, se dice, se llena de glucosa, ¿sí? Entonces, una cosa que hacen los médicos y que hacen los químicos que hacen los estudios es ver qué cantidad de glucosa en exceso se pegó a la hemoglobina. Sí, cuando nosotros sacamos la hemoglobina para estudiarla, tiene mucha glucosa, un porcentaje de glucosa elevado pegado en la hemoglobina, quiere decir que la persona tuvo en su sangre durante un tiempo prolongado la glucemia elevada. Es una forma de ver si nuestro tratamiento es el correcto, si pasó un tiempo en el que no estuvimos bien. Es un estudio que nos da ese dato. Se hace cada 2 o 3 meses porque la hemoglobina es el periodo que vive en el organismo. Entonces, cada 2 o 3 meses se vuelve a sacar para ver cómo se está glucosilando esa hemoglobina. ¿Cuáles son los valores ideales de hemoglobina?
El objetivo razonable para la mayoría de los adultos no embarazadas con diabetes es una hemoglobina menor del 7%. Para algunos casos de personas con ciertas características, el médico podría exigirle que fuese más estricto. En el caso, por ejemplo, de las embarazadas o en el caso de las personas que tienen un muy buen control y pueden lograr parecer más su hemoglobina a lo que sería una hemoglobina de una persona que no tiene diabetes. Pero teniendo en cuenta que esa persona no tenga muchas hipoglucemias. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque cuanto más baja sea la hemoglobina glicosilada, quiere decir que puede ser que muchas veces la persona esté con la glucemia muy baja y por eso no se glucosila la hemoglobina. Entonces hay que tener mucho cuidado en las exigencias que uno le pone a la persona con diabetes para que no esté, para lograr una hemoglobina con un control muy estricto, todo el tiempo en hipoglucemia, porque lo hemos visto en nuestras charlas, la importancia de que la persona no tenga muchas hipoglucemias y lo que genera la hipoglucemia en el organismo. Y hay casos de otros pacientes con ciertas características que por su estilo de vida o la cantidad de años que llevan con diabetes o que no tienen la posibilidad de sentir los síntomas de la hipoglucemia o que son personas muy añosas. Entonces se eleva un poquito, no se es tan estricto o son niños muy chiquititos que todavía no saben expresar sus síntomas. Entonces se es menos estricto con la hemoglobina y se aconseja que esté por debajo de 8. Todo lo que supere ese 7,5, ese 7, ese 8, va a traer repercusiones y ahora lo vamos a ver. Quiero contarles algo que es muy moderno y que seguramente no lo deben haber escuchado mucho porque recién ahora se está empezando a escuchar, y es que ya la hemoglobina glucosilada, como un dato muy importante para las personas con diabetes, también tiene que venir acompañado de la cantidad de controles que nosotros nos efectuemos por día y la importancia de un monitoreo continuo acompañando ese valor de hemoglobina. Porque, ¿qué pasa? Uno trata de llegar a ese valor de hemoglobina porque es el que sabemos que nos va a traer menos repercusiones. Pero ¿qué pasa si para lograrlo yo estoy la mayor parte del tiempo teniendo hipoglucemias? Puede que la cantidad de glucosa que se pegue a la hemoglobina sea la misma si yo tengo en algunos periodos hipoglucemias y después en algunos periodos hiperglucemias. Sigue siendo una hemoglobina, por ejemplo, de 6,8, que es una hemoglobina que está muy bien, una hemoglobina de 6,8, pero teniendo muchas hipoglucemias y por lo tanto algunas hiperglucemias. Y ese control de esa persona con diabetes no está tan bien y también va a tener repercusiones. Entonces la importancia de conocer las dos cosas, es decir, la hemoglobina más la cantidad de glucemia en rango que tenga esa persona, son muy importantes. Se dice que si la persona mantiene el 70% de sus glucemias dentro del 70 y 180 durante todo el día, las repercusiones disminuyen. Por eso la importancia de las dos cosas y por eso hablamos muchas veces de la importancia de que el monitoreo continuo exista al alcance de todos para poder tener esa otra herramienta que nos habilite ese control. Y bueno, y hablando de la hemoglobina glucosilada, acá ven en grandes colores cuál es el riesgo que tiene una persona de sufrir complicaciones a largo plazo manejando el número o el porcentaje de hemoglobina glucosilada que le sale en el estudio. Si tenemos la hemoglobina entre 6 y 6,9, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Lo tenemos que mantener en el tiempo, ¿verdad? Siempre mantener la hemoglobina entre 6 y 6,9. ¿Cómo se hace eso? Atendiendo al médico, haciéndose las glucemias cuando corresponde, alimentándose saludablemente, haciendo ejercicio. Les pedimos que vuelvan a mirar todos los videos anteriores donde está la educación para todos esos hábitos que hay que tener para poder lograr una buena hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina está entre 7 y 7,9, el riesgo de sufrir complicaciones es moderado. Si ya la hemoglobina pasa a estar entre 8 y 8,9, el riesgo de sufrir complicaciones es alto.
entre 9 y 9,9 es muy alto y de 10 a 10,9 y más, el riesgo es crítico de sufrir complicaciones. Hay que cambiar esa hemoglobina cuanto antes si es que en algún momento llegamos a tener esa hemoglobina como resultado de un estudio. ¿Cómo se hace el estudio de hemoglobina? Se puede hacer con una glucemia, con un pinchazo capilar o con una sangre venosa. De cualquiera de las dos maneras, el resultado es válido. El aparato que hay acá en la Asociación de Diabéticos, que se llama DCA 2000, con una gotita de sangre como la que nos sacamos para hacernos la glucemia, en 7 minutos tenemos el resultado de la hemoglobina glucosilada. Bueno, otro examen que no hay que hacerlo con tanta asiduidad como la hemoglobina. Vieron que yo les decía que la hemoglobina, a algunas personas se las mandan 2 veces al año, algunas otras personas que necesitan más control porque o se inyectan insulina o todavía no lograron las metas, cada 3 meses. Este estudio es un examen de vista completo que hay que hacerlo por lo menos una vez al año, ¿sí? Una vez al año hay que chequear cómo tenemos la vista. Si ya tenemos retinopatía diabética constatada por un oftalmólogo, ahí los tiempos se van a empezar a cortar y los médicos van a empezar a pedirles que se hagan estudios con más asiduidad. ¿Cómo se hace un estudio de la vista de una persona con diabetes? Se hace a través de un fondo de ojo. ¿Qué se hace en el fondo de ojo? Se tiran unas gotitas en el ojo de la persona y la pupila del ojo se dilata. Ustedes ven ahí que está la pupila no dilatada y la pupila dilatada. Entonces el médico, con una luz, tiene más visión dentro de la porción de la retina que tiene que observar en el ojo de la persona con diabetes. Así que se tiran unas gotitas, se dilata el ojo y ahí es que el médico, a través de una lente, que es una lupa, más una luz muy potente, puede ver más para dentro del ojo. Es muy importante lo de la dilatación porque como ven ahí abajo, cuando uno dilata tiene más apertura para que el rayo de luz ingrese al ojo y el médico tenga más visión de la retina. Porque es muy importante estudiar cómo están los vasos sanguíneos de los ojos. Porque los ojos pueden lastimarse con la hiperglucemia y que esos ojos se puedan sangrar, puedan tener vasitos rotos, puedan generarse algunas lastimaduras en el ojo que también puedan ser malas, o los vasos sanguíneos se bifurquen y se hagan otras o se tapen. Entonces es muy importante que se prevenga eso mirando el ojo de la persona con diabetes para ver si tiene alguna lastimadura. El ojo de la persona con diabetes no se lastima de un día para el otro para quedarnos ciegos. Va teniendo pequeñas heridas chiquitas que con el tiempo, si nosotros no tenemos la precaución de controlarnos, puede ser que pase a mayores. Pero si nosotros vamos al oftalmólogo con la asiduidad que corresponde, que es una vez al año, en el caso de que no tengas nada, para hacer un fondo de ojo y revisar que el ojo esté en correctas condiciones, cuando encontremos la primera herida, el oftalmólogo va a poder hacer algo para solucionarlo. A diferencia de si dejamos estar por mucho tiempo el no control en los ojos y cuando lo vamos a controlar, la herida ya está grande y es mucho más difícil de manejar. ¿Qué va a buscar el médico cuando le mira el ojo con la lupa? Les decía, vasos sanguíneos anormales. ¿Vieron esas cositas rojas que se ven en el dibujo? Los médicos las conocen, nosotros no las conocemos tanto, pero si se ponen a ver, en el ojo que está más rosadito, no hay ninguna manchita roja, ¿vieron? En cambio, en el otro ojo, que es el ojo que sí tiene lastimaduras por la diabetes, tiene como unas manchitas rojas que son pequeños derrames, o algunos vasitos que son como esas ramitas de color rojo que están lastimadas o tapadas o rotas. Eso hay que mirarlo con atención. También puede fijarse si hay hinchazón, si hay sangre en los depósitos de grasa de la retina, que esas son esas cositas rojas que se ven allí. A veces
Eso se llama, hay como una sustancia en el ojo que se llama humor vítreo, que es como de lo que está relleno el ojo, que eso tiene que estar limpito para que veamos bien. Si hay un vasito que se rompió y sangró el humor vítreo, no vamos a tener la retina viendo o recibiendo la luz de la manera que necesita, y por eso es importante que esté limpio, ¿sí? Puede también encontrar un desprendimiento de retina o algunas otras anomalías. Como les digo, con el estudio, el oftalmólogo puede ver que su ojo está sano, que su tratamiento está siendo el correcto, y dentro de un año volver a chequearlo. En el caso de que encuentre algo que haya que solucionar, el mismo oftalmólogo lo va a solucionar para ayudarle a que el ojo no se siga lastimando. A veces es a través de láser, a veces es a través de medicación, a veces a veces se espera y lo que hay que hacer es cambiar un poco el tratamiento de la diabetes para ver si mejora. Además de el fondo de ojo, el médico puede medir otras cosas, como medir la visión, es decir, hasta dónde estamos bien de visión, medir la presión ocular, que esto es muy importante. Siempre que vamos al oculista para hacernos el fondo de ojo, antes del fondo de ojo nos tienen que medir la presión en el ojo, porque el glaucoma puede traer muchas complicaciones también para la persona con diabetes y es importante tener el control periódico de la presión ocular o buscar alguna evidencia de que se esté produciendo una catarata, ¿sí? La catarata lo que es como el cristalino del ojo, que es por donde entra la luz para que nosotros empecemos a ver, como que se ensucia. El cristalino se ensucia y dejamos de ver correctamente, empezamos a ver borroso, y lo importante de eso es agarrarlo a tiempo y en algunos casos se opera y se ve mejor. Es decir, se saca ese cristalino que está sucio y se pone uno nuevo, limpio, que obviamente está hecho químicamente para que funcione correctamente, ¿no? Y tiene una buena expectativa de vida y de visión la operación de las cataratas. Pero hay que agarrarlo a tiempo, que es lo que les venimos diciendo en todo momento. Cuando el médico le hace el fondo de ojo a una persona y le encuentra que hay algo dentro de su ojo que no está funcionando correctamente, como les decía hoy, los vasos sanguíneos, las lastimaduras con un poquito de sangre, lo mejor para el médico y lo mejor para ustedes es tener una foto real de lo que está pasando en su ojo. Vieron que hoy veíamos, voy a volver a poner la diapositiva anterior para que vean, que el médico ve una parte de la retina y no la ve toda, porque ve solamente lo que puede mirar por ese rayo de luz que entra con su lupa y con su linterna o su luz para eso mismo. En cambio, con estos estudios que son más precisos, porque son fotos reales del ojo, el médico puede ver todos los rincones del ojo y es muy importante que si una persona tiene una lastimadura, se vea realmente la magnitud de esa lastimadura y cómo se puede solucionar. Hay dos tipos de fotos que se sacan en los ojos. Una que se llama angiografía con fluorescencia, que lo que hacen es sacar fotos de cortes del ojo y le pasan a la persona un líquido de color amarillo fluorescente, anaranjado, que lo que hace es meterse ese líquido por la sangre y los vasos sanguíneos, y cuando el médico saca la foto, ve mejor, por esa fluorescencia que tiene el líquido, cómo están todos los vasos sanguíneos del ojo y si hay uno que está perdido o uno que está tapado. Eso se hace ambulatorio, es un estudio que se hace muy rápido, hay que esperar un ratito entre una toma de fotos y la otra, te inyectan ese líquido fluorescente y te sacan las fotos. Y después existe otro estudio que se llama tomografía de coherencia óptica o OCT. La mayoría de las veces los oftalmólogos le dicen OCT y nosotros no entendemos de qué nos está hablando. Es una tomografía. Lo que hace la tomografía es sacar fotos, pic, 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 de pequeñas fracciones del ojo para ver cómo están
las partes del ojo, si tienen filtraciones, si no tienen. Nosotros no tenemos que saber exacto qué es lo que tiene que ver el médico, pero sí saber la importancia de que existen esos estudios para darles todas las herramientas al oftalmólogo para hacer el tratamiento que se debe. Este estudio y el de la fluorescencia se envían solamente si el médico encuentra en el ojo de la persona algo para seguir estudiando. En el caso de que el médico vea que el ojo está perfecto, lo que va a hacer es darle una hora para que vuelva a chequearlo, posiblemente en un año. ¿Sí? Bueno, cambiando, nos vamos del ojo ahora a unas glándulas que tenemos que se llaman hormonas tiroideas, unas glándulas de tiroides que también hay que chequear que estén bien. ¿Sí? La enfermedad tiroidea o el hipotiroidismo o el hipertiroidismo también es una enfermedad crónica que autoinmune. Entonces, muchas veces las personas con diabetes tienen diabetes y además tienen un comportamiento o un funcionamiento diferente de la tiroides. Entonces, es importante chequear que esté todo bien. ¿Por qué también? Porque la tiroides, las hormonas tiroideas, regulan el metabolismo, la temperatura y el correcto funcionamiento de los órganos. Entonces, imagínense que nosotros estamos trabajando para lograr un buen dominio de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo, y tenemos otra hormona que nos está haciendo lío. Hay que chequear de que esté en orden, ¿sí? El estudio se llama eh, evaluación de la función tiroidea, TSH, ¿sí? Y se evalúan los niveles de T4 y de T3 que influyen esos niveles en cuánto TSH libera la hormona, ¿sí? Que son las hormonas tiroideas. Eso también se lo va a mandar el médico, dependiendo mucho de las características de cada persona, dependiendo de cómo sea la característica física que evaluó la persona, el médico al principio, y también si tienen familiares que tengan hipotiroidismo o si han tenido algunos cambios en el peso, en esas otras cosas que les decíamos que la persona siente, como mucho frío o mucho calor, o alguna complicación para controlar la glucemia que no tenga que ver con un mal manejo de la enfermedad. Bueno, Bruno, hasta acá llegué yo con mi parte de los estudios que hay que hacer con las personas con diabetes. Si tienen preguntas, por favor, no se queden para el final a hacerlas. Y seguimos en contacto, estamos para contestarlas. Bruno, ¿estás por ahí? Bueno, muchas gracias, Clarisa. Sí, sí, estamos por acá. Qué interesante todo lo del estudio del ojo. La verdad que es un tema que es bastante interesante y que lamentablemente muchas personas no lo realizan con la periodicidad que deberían de hacerlo. Por eso nosotros siempre lo nombramos acá en las charlas con Clarisa, de la importancia que tiene la evaluación del ojo y que muchas veces es pasado por alto. Recuerden que es muy importante hacer el análisis de ojo por las posibles complicaciones, ya que la retinopatía diabética además es la complicación crónica más popular dentro de la diabetes. Y Bueno, Bruno, también una cosa que es importante, que capaz que sí, ahora que lo nombraste, de decírselo a la gente, a los que nos están escuchando, que uno siempre piensa que no me voy a hacer el estudio, porque si me llegan a decir que tengo algo en los ojos, ¿cómo voy a seguir adelante? Y una cosa que yo ya se las dije, pero la vuelvo a reiterar, es que cuanta más hagamos estos controles, menos posibilidades de que el ojo esté lastimado, mucho vamos a tener, porque el médico lo va a agarrar a tiempo. El hacer estos controles lo que nos permiten es agarrar las complicaciones a tiempo, para frenarlas o para eliminarlas de nuestro cuerpo. ¿Sí? claro. Eso es lo importante, entender eso. Bueno, te Lo que dejo, es Bruno. lo que es el diagnóstico oportuno, ¿no, Clarisa? Siempre en la Sí. diabetes, como primordial, hacer diagnósticos oportunos de todo para poder evitar el progreso.
Bueno, les voy a compartir el resto de la presentación que tenemos. Deme un segundito. Acá está. Ahora ponemos pantalla completa. Bien, importante también hacerse los exámenes de sangre, las analíticas generales que ya todos conocen, los hemogramas, ¿verdad? Siempre que vayan a un control con el médico, ya sea cada 3 meses o cada 6 meses, o al menos una vez por año como mínimo, es importante hacerse lo que es la analítica general, ¿verdad? De todos los componentes que están en la sangre, las células y los componentes de la sangre, y entre ellos tenemos, bueno, por supuesto que la hemoglobina, no la hemoglobina glucosilada, que lo que mide es el promedio, ¿se acuerdan? De la glucemia en los últimos 3 meses por la acumulación, sino la hemoglobina, que es un importante indicador para saber si estamos en riesgo o no de padecer anemia, que también es una complicación clínica, los hematíes, que son los glóbulos rojos, el hematocrito, que es el tamaño, el BCM, las plaquetas, todos componentes de la sangre que son indicadores posibles para algún estado de salud que tendríamos que atender o no. Pero siempre tenemos valores normales que los pueden encontrar en cualquier resultado de cualquier analítica general de la parte de los glóbulos rojos, ¿verdad? Pero también tenemos los glóbulos blancos, que vieron que siempre en los resultados aparecen estos amigos que son los leucocitos, desglosados en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, que generalmente cuando hay algún ataque en nuestro cuerpo, ¿verdad? Estos glóbulos nos defienden y aumentan sus concentraciones, o pueden también disminuir dependiendo de la situación, y por eso es importante hacerse el recuento de glóbulos blancos, y también lo hacen en los hemogramas generales que generalmente hacen en los laboratorios. Otro componente súper importante para la diabetes, pasamos de lo general ahora un poco más a lo específico, es por supuesto que el perfil lipídico. Son indicadores muy precisos para lo que es el riesgo cardiovascular. Dentro de ellos el colesterol total, que en las personas con diabetes debería de ser de menos de 200. El colesterol malo, como lo conocen por ahí, el LDL, menor de 100. Y si tenemos un antecedente de enfermedad cardiovascular o alguna operación que hayamos tenido en lo que es el sistema cardiovascular, menor de 70. Vieron que es más estricto. Los triglicéridos, menor de 150, generalmente las personas que, desde el punto de vista de la nutrición, las personas que consumen muchos carbohidratos en la ingesta diaria, pueden presentar lo que es hipertrigliceridemia, que es demasiados triglicéridos en sangre. Y también tenemos el colesterol bueno, que es el HDL, que para los hombres debería de ser mayor, no menor, mayor a 40, sí, mayor a 40, y para las mujeres mayor a 50, ¿verdad? Estos serían los valores de normalidad, digamos, para una persona con diabetes en lo que respecta al perfil lipídico. Otra de las posibles complicaciones que tiene la diabetes, complicaciones crónicas, es la afectación de la función renal, la nefropatía. Por lo tanto, es importantísimo hacer estudios generales de lo que es la función renal, propiamente dicha. ¿Cómo generalmente se evalúa esto en lo que es la consulta con el médico? Bueno, se hace una indicación de lo que vemos en pantalla, un test de orina que se llama microalbuminuria, que es la presencia de proteínas en la orina. La microalbuminuria se manda en las personas con diabetes justamente porque la diabetes puede traer este tipo de complicaciones, sobre todo las personas con diabetes de larga duración, ¿verdad? De más de 5 o 10 años de evolución de la enfermedad. Se manda este tipo de análisis cada vez más periódico, pero es recomendable igual en todas las etapas mandar este test. ¿Qué es la microalbuminuria? Bueno, es la cantidad de proteína que se elimina por la orina, que hay un valor normal de esto. Entonces lo que hicieron fue hacer un cociente entre la albuminuria y la creatininuria, que también es un producto de la descomposición de las proteínas. Y tenemos ahí en pantalla lo que son los valores de normalidad, es decir, que si en el test que se hace matinal en ayunas, ¿verdad? Se lleva la muestra al laboratorio,
da menor o igual a 29, significa que hay una excreción o eliminación de proteína por la orina normal. Quiere decir que el riñón está haciendo una filtración adecuada, se podría decir. Luego, cuando tenemos entre 30 y 299, ya tenemos la presencia de microalbuminuria, quiere decir que ya existe eh, una presión en lo que es el filtrado del riñón, y hay pérdida de proteínas por la orina, o sea que no está cumpliendo con su función, una de sus principales funciones, el riñón, que es la reabsorción de la proteína, y se está perdiendo por la orina. Y ya cuando tenemos valores mayores o iguales a 300, estamos hablando de una proteinuria que tanto para la micro como para la proteinuria, una vez que se encuentra la persona dentro de estos rangos, se procede a hacer otro tipo de estudios, como también la evaluación de las proteínas séricas en la sangre, con la creatinina, que también se mide en la sangre, la urea, que también es un producto de la descomposición de las proteínas, que números elevados pueden ser bastante tóxicos en sangre, y el filtrado glomerular, que es justamente lo que nos va a decir en qué estadio se encuentra nuestro riñón. Es decir, ya si diagnosticamos una nefropatía, que es una afección al riñón, que es muy popular también dentro de la diabetes, tiene distintas etapas y está bueno, es necesario hacer el cálculo de filtrado glomerular para saber en qué estadio estamos y cómo poder atenderlo. ¿Vieron qué importante que es esto, este control de rutina? Porque si nosotros nos encontramos en un estadio inicial de pérdida de proteína, podemos actuar rápidamente para evitar que siga progresando, como todo lo que dijo anteriormente en las otras diapositivas Clarisa. Siempre es importante atacarlo a tiempo, ¿verdad? El diagnóstico oportuno de las cosas. Bien, estudio de enfermedad celíaca. ¿Por qué se indica el estudio de enfermedad celíaca en las personas con diabetes? Particularmente en la diabetes tipo 1, se podría decir que una persona con diabetes tipo 1 tiene 3 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca que una persona que no tiene diabetes tipo 1. Esto lo dice la literatura, y en la diabetes en general también hay un alto índice de personas con enfermedad celíaca, por lo que en realidad es importante que se realice este test por lo menos una vez por año en lo que es la analítica. Esto muchas veces, o algunos médicos no lo envían, pero es importante resaltarlo, que manden el estudio, ¿verdad? Por esta asociación fuerte que tiene la enfermedad celíaca con la diabetes. ¿Cuáles son los anticuerpos que mandan medir en sangre? Bueno, lo primero que se manda es el anticuerpo antitransglutaminasa, y también a veces se manda el antiendomicio. Generalmente se manda la antitransglutaminasa. Algunas veces se mandan los dos, y también se puede mandar el anticuerpo antipéptidos de gliadina, que también son indicadores. Algunos tienen mayor especificidad que otros, pero generalmente es el escalón que vemos en pantalla lo que mandan hasta cuando se confirma o da positivo la biopsia de intestino delgado. También consultándolo con una licenciada en laboratorio clínico, muy conocida que tengo, muy cercana, me decía que se puede hacer un test genético para ver si la persona tiene predisposición genética, y también así descartar la posibilidad de una enfermedad celíaca precipitante. Examen de los pies. Bueno, esto entra dentro de lo que es el examen general físico, que hablábamos al principio de la presentación. Es importante que le pidan a sus diabetólogos, endocrinólogos o médicos tratantes un examen en los pies por lo que es la neuropatía, que es otra complicación crónica de la diabetes, que generalmente comienza a atacar por los miembros inferiores. Ahí tenemos las posibles complicaciones que pueden aparecer, como el pie neuropático. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, esto lo hablamos un poco en la charla de pie diabético, pero lo repasamos: la disminución u ausencia de sensibilidad, el dolor, la parestasias, pie caliente, pulsos palpables,
hiperkeratosis, ¿se acuerdan que era cuando se engrosa la piel y luego se quiebra, se raja y produce heridas, que también puede llevar a infecciones, y alguna posible deformidad de los pies también que pueda ser visible? Es importante que el médico realice lo que es un triaje o tamizaje para descartar esta sintomatología y este posible pie neuropático. Entre ellos tenemos el monofilamento, que es un test que consiste en apoyar un filamento en la planta del pie, en ciertos puntos del pie, para ver si la persona tiene sensibilidad, y ir descartando también la pérdida de sensibilidad. La prueba de umbral de la sensibilidad vibratoria también se hace con un dispositivo que vibra, o puede ser con el diapasón, el diapasón de 128 Hz, que también acá en la Asociación de Diabéticos contamos con todo este instrumentario para poder hacerlo, para ver si la persona tiene alguna anomalía en lo que es la sensibilidad. Y esto es lo que tiene que ver con el pie neuropático, pero también tenemos dentro de lo que es los miembros inferiores el pie isquémico, que es cuando ya no le está llegando mucho oxígeno al pie, y puede tener síntomas que no son muy, que la persona no lo siente. Pero entre ellos tenemos cuando la piel está muy lisa, no hay un crecimiento de pelo tampoco, no hay vello en la zona, el pie frío por la falta de circulación, ausencia o disminución de pulsos. Todo esto se puede palpar con los dedos. El médico generalmente lo que hace, o el personal de salud, porque puede ser un licenciado también en enfermería, mide la pulsación con el tacto, con los dedos, para ver si hay ausencia o no de pulsos en la zona y hay una correcta circulación. También puede haber en la persona que tiene este pie isquémico una claudicación intermitente. ¿Qué es esto? Bueno, son como dolores de calambres en la zona, justamente por falta de oxígeno, porque no está circulando la sangre. ¿Y qué es lo que transporta la sangre principalmente? El oxígeno. Entonces, puede haber este tipo de dolor. Y también se puede medir esto. Se puede hacer el índice concordancia tobillo-brazo, que esto es medir las pulsaciones del tobillo en algunos puntos específicos y compararlo, hacer un cociente con las pulsaciones del brazo, y si este número da menos de 0,9, significa que puede haber una arteriopatía periférica y es importante tratarla, ¿verdad? Agarrarlo todo a tiempo. Pero esto es importante que ustedes, cuando vayan al médico, consulten también y que les hagan este tipo de exámenes físicos, que no lleva más de 5 o 10 minutos, porque es algo bastante rápido, para poder descartar todas posibles situaciones o complicaciones que pueden evolucionar a una situación mucho más complicada de tratar posteriormente. Bien, por acá vamos terminando con lo que es los exámenes de rutina generales. Recuerden que todos los que mencionó Clarisa al principio, como los que mencioné yo, anualmente como mínimo deberían de ser realizados. En algunas personas, particularmente personas con diabetes tipo 1, se manda cada 3 meses o cada 6 meses, pero generalmente es sí o sí cada un año como máximo, ¿verdad? Incluido el fondo de ojo, no se olviden de eso. Bien, Clarisa, ¿tenemos alguna duda? Tenemos dos preguntas, Bruno. A ver. La primera dice, nunca me hicieron una revisión tal cual hablan. Soy insulino dependiente. ¿Lo puedo exigir a la hora que tenga consulta médica en mi mutualista? Sí, hay, hay que entender que nosotros les contamos todos los estudios que se hacen y los listamos como una lista. Muchas veces los médicos, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene el diagnóstico reciente, que de repente esperan un tiempo para mandarles el fondo de ojo, o una persona que hace 10 años que tiene diabetes. Hay una diferencia en esas cosas, pero lo importante es que ustedes sepan que existen estos estudios y que se los tienen que hacer. A medida que vaya pasando el tiempo, si uno tiene la consulta con el médico cada 3 meses, como debería tener toda persona que tiene diabetes, si una persona tiene esa consulta con el médico, van a ser acordadas algunos estudios a medida que vaya pasando el tiempo,
si es que la persona tiene un reciente diagnóstico. Si ya hace mucho tiempo que tiene diabetes, como les decía Bruno ahora, hay estudios que se hacen una vez al año, hay estudios que se hacen cada 6 meses y hay estudios que se hacen cada 3. ¿Sí? No sé si querés agregarle algo, Bruno, a la No, pregunta de... simplemente es importante la consulta frecuente con el equipo multidisciplinario, porque también sucede que si dejamos de ir al médico, tampoco en la historia clínica queda un registro, ¿verdad, Clarisa? De cuáles son los estudios, cuándo los hicimos. La persona puede venir ya con una complicación, pero el personal de salud tampoco sabe cuánto hace que la tiene, cuándo fue diagnosticada. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, la concurrencia con el equipo de salud y crear un vínculo de confianza también, ¿no? ¿Por qué no aprovechar para crear este vínculo y que sea el equipo médico que nos esté evaluando constantemente? ¿Qué otra pregunta, Bueno, Clarisa? tenemos otra pregunta que dice así, estoy sintiendo problemas de visión, ¿uno puede pedir oftalmólogo? Bueno, Sí, me la dejas a mí uno, esa. como quieras, Eh, como quieras. dale, mirá, empiezo y la liquidás vos. En Dale. realidad, sí, por supuesto que uno puede sacar hora con cualquier especialista de la salud, si así lo desea, y más aún dentro de la diabetes, que como lo hablamos largo y tendido, la retinopatía es bastante común en las personas con diabetes, como mínimo debería de realizarse un análisis por año y este análisis debe realizarlo un oftalmólogo, no el médico endocrinólogo o diabetólogo, que esa es el área de expertise del médico de los ojos, la oftalmología. Entonces, sí, por supuesto que sería conveniente que vaya a su médico y ya le pida el pase para el médico especialista, ¿no, Clarisa? Sí, sin duda. Como decíamos también, muchas cosas que vienen, por ejemplo, que vienen en los ojos por los años de diabetes o por los años de vida de una persona, como las cataratas, como el glaucoma, como muchas veces el desprendimiento de retina, a veces se agravan porque la persona tiene diabetes. Entonces, con más razón, si estamos teniendo algún problema de visión, pidamos rápido una consulta con un oftalmólogo para que evalúe qué es lo que está pasando con esa persona, si es solamente un deterioro del ojo por la edad o por algunas características de la persona, o si tiene que ver con la diabetes y el tratamiento de la diabetes de esa persona que tenga que modificarlo para frenar esa falta de visión. ¿Sí? No tenemos Bien. más preguntas, Bruno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos liquidando por acá esta última charla del año 2020, de este año tan particular, la charla número 20. Creo que cubrimos, mejor dicho, con la mayoría de los temas que programamos al comienzo del año, y les informamos a la gente basándonos en sus dudas y también en lo que deberían de saber para tener un buen control con todos los temas que recorrimos este año. Así que nos despedimos por hoy, Quizá los estaría bueno, esperamos. Bruno, que les Mm. dejáramos deberes, ya que no nos Sí, vamos a ver en las educharlas, decirles que tómense su tiempo para volver a mirar las 20 charlas que tenemos en YouTube. Tómense un tiempito y si pueden, la comparten con alguien más que conozcan, que pueda estar interesado en aprender un poco más sobre diabetes. exacto, Nos se van vemos con pronto, deberes. nos vemos pronto y estamos acá, los educadores de la Asociación de Diabéticos, para seguir contestando preguntas, para atenderlos a través del Microsoft Teams o que vengan a la asociación y seguirse informando y aprendiendo en diabetes. Nos vemos en la siguiente temporada de charlas que probablemente no sea dentro de mucho, así que ya vamos a estar en contacto de vuelta también a través de estas redes de streaming. Un gran saludo para todos y gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima.